3. Buenas noches. Bueno, perdón, dale. Dale, buenas noches. Acá Daniel gentilmente va a contestar las preguntas que ustedes hicieron en su disertación. Y bueno, los dejo con él. Bueno, buenas noches, compañeros. He recibido interesantes preguntas que vamos a tratar de dilucidar. Por ejemplo, Fernando Villagra, de Vicente López, me pregunta, ¿sería esta pandemia el empujón que necesitamos para que realmente llegue la tan esperada democracia popular? No solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Bueno, ojalá, digo yo, ojalá sea así. Yo creo que el avance de los pueblos es indetenible, o sea, cada, cada mejora en las comunicaciones sociales que nos da las nuevas tecnologías aumentan la potencialidad cultural de los pueblos que arremeten contra las instituciones que no le dan cabida, como habíamos hablado en la presentación, a esas nuevas potencialidades. Por lo tanto, va en aumento esa crisis. Como también va en aumento la complejidad y se van acelerando los problemas del mundo, cada vez se distancia más, digamos, la expectativa de los pueblos y lo que las instituciones pueden brindarle como para representarlos. Y eso va a terminar, obviamente, en un proceso revolucionario, que es lo que Perón advirtió, y por eso empezó a hablar de la necesidad de incorporar a los pueblos a una nueva forma de representación política, si es que los estados querían mantener el poder. Y además, la necesidad de un proceso de participación política que genere también un proceso madurativo de las dirigencias y de las instituciones políticas. Porque hoy por hoy lo que estamos advirtiendo es que los pueblos y las instituciones políticas cada vez están más involucionadas, y lo único que evoluciona son los cuadros técnicos de las grandes corporaciones que a través de sus formaciones específicas, porque defienden intereses concretos, o sea, eso es mucho más fácil que una institución política popular, más el poder que tienen, bueno, pueden desarrollar herramientas de dominio colonial muy efectivas, ¿no? Entonces la pregunta sería de qué forma los pueblos pueden enfrentar eso, eh, generando una participación que permita una evolución positiva de las instituciones políticas, que permita madurar al conjunto, pueblos, dirigentes, instituciones. Hoy vemos con claridad cómo las instituciones políticas que están aferradas a la participación política liberal quedan, digamos, en un proceso involutivo, o sea, las personas, los ciudadanos no maduran porque no pueden participar, y como el voto popular sigue siendo la base, los dirigentes tienen que estar a la altura de ese infantilismo político generalizado. Entonces, bueno, las alternativas todas involucionan. Entonces, de repente, en vez de haber una evolución positiva de los partidos políticos, por ejemplo, cada vez está más diversificada, cada vez aparecen partidos de derecha, partidos verdes, partidos de todo tipo, porque van acompañando ese infantilismo político que provoca esta participación del liberalismo, que como habíamos hablado, que estaba hecha para un hombre que hoy ya no existe, ¿no? Entonces, ojalá, digo yo, esta pandemia sea un empujón, pero yo siempre digo que esto no es tan sencillo, no es tan así, porque en realidad son circunstancias. La pandemia es una circunstancia. Yo si la comparo, qué sé yo, el 17 de octubre, por ejemplo, que no es un recuerdo tan cariñoso. El 17 de octubre fueron un montón de circunstancias especiales también, qué sé yo, la muerte del presidente Ortiz, la caída, el desplazamiento de Inglaterra por Estados Unidos como centro imperial del mundo, lo que fue fundamentalmente la migración interna que hubo en la Argentina, que generó una composición social alrededor de Buenos Aires muy especial, con gente, digamos, que dejaba al interior con un espíritu de aventura y de pelear lo nuevo, que generó, digamos, un basamento social único. Y bueno, pero fueron todas circunstancias.
El tema es que el hecho concreto es que apareció un Perón que ante esas circunstancias tuvo claridad para poner en marcha un proyecto político. Yo creo que la pandemia es una circunstancia, hay que ver si va a haber, digamos, una determinación política como para transformar eso, digamos, en un hecho que nos pueda sacar de esta involución institucional que hablábamos. Porque obviamente muchas cosas han cambiado, lo íbamos diciendo, o sea, el mundo venía cabalgando sobre una especie de triunfo que habían que determinó la caída de la Unión Soviética y la caída del muro, entonces eso envalentonó al neoliberalismo pensando que ya está, que ya tenía el triunfo asegurado, y bueno, hubo por supuesto la crisis del 2008, ya le avisó que no era así, y esta pandemia termina de, digamos, de destruir ese ímpetu de la globalización que los mantenía tan en alza. Pero eso no significa, digamos, eso solo no significa que se ponga en marcha una alternativa a eso, ¿no? Así que bueno, veremos, hay que recuperar el sentido, por eso yo decía que para los que tenemos una convicción sobre una alternativa, es una oportunidad, pero hay que aprovecharla, ¿no? Paso a la otra. Jorge Altamirano, de Vicente López, me dice, la organización popular, más que las familias, es la que salió a bancar la pandemia con un Estado que no hará todo a la perfección, pero que está presente y, a diferencia de otras veces, admite los errores, se hace cargo y los corrige. Mi pregunta iría por ese lado, me dice, ¿cómo se fortalece y perfecciona esa organización popular? Sí, yo recuerdo que yo había dicho que lo que, digamos, que la pandemia se estaba enfrentando sociales, cosa que es verdad. Yo me refería más a un tema más mundial que la Argentina, ¿no? Pero si yo quiero pensar cómo fortalecer y perfeccionar las organizaciones populares, lo primero que tendríamos que hablar es volver al tema que habíamos hablado de la necesidad de evaluar las dos democracias que había señalado Perón, ¿no? La democracia popular y la democracia liberal, analizar institucionalmente ambas para ver de qué forma nosotros podemos perfeccionar la nuestra. Porque en realidad fortalecer y perfeccionar la organización popular va a depender de lo que Perón denominaba la filosofía de acción política que uno ponga en marcha. Digamos, el problema que tienen las organizaciones populares dentro del sistema liberal es que no encuentran ningún ámbito político que les permite crecer en el aspecto solidario, que es lo que podría hacerlas crecer en términos de poder real. O sea, solamente se estimula, como habíamos hablado, los temas sectoriales, impidiendo cualquier tipo de proyección de cualquier tipo de organización social o gremial a desarrollar aspectos políticos. Siempre se ponía como barrera el tema sectorial, el tema gremial, y de ahí no había forma de que estas organizaciones pudieran evolucionar. Entonces, acá caemos concretamente a lo mismo que habíamos hablado, o sea, las organizaciones políticas populares solamente pueden avanzar y fortalecerse si encuentran en un movimiento político elementos que le permitan ir desarrollando e incrementando la solidaridad social. Porque en realidad Perón decía que lo que mueve a las organizaciones políticas es el aspecto solidario. Entonces, obviamente, hay como escalones, el primer paso, digamos, del hombre aislado a lo gremial es el paso de la solidaridad social, es lo que generó el peronismo, una solidaridad social que se vio expresada en instituciones concretas. También lo dijimos, los gremios de los trabajadores, los gremios empresariales, del comercio, estudiantiles, y habíamos hablado de que eso se había detenido, digamos, porque no habían podido superar el aspecto sectorial de esa organización. Por eso Perón implementó, en los momentos de su revolución, el desarrollo de los ámbitos para que estas organizaciones pudieran desarrollar el siguiente aspecto y encarnar una solidaridad nacional. O sea, es decir, que los problemas sectoriales debían ser resueltos en función de ir articulando los problemas y resolviendo los problemas de la nación. Entonces ahí la revolución se detuvo.
Por lo tanto, si vamos a hoy, estamos en el mismo problema. ¿De qué forma yo puedo fortalecer una organización política popular? Bueno, generando los ámbitos desde el punto de vista institucional que lo permitan. Hoy, en el sistema liberal que tenemos, no existen. Por eso decíamos que este lanzamiento de Fernández del pacto social era muy importante porque era como una primera vez que desde el movimiento se impulsaba un ámbito donde el desarrollo de esta solidaridad nacional es posible. Entonces, bueno, esto es un camino. Fortalecer la organización popular es abrir ámbitos de discusión de políticas nacionales para que esa solidaridad se vaya consolidando hacia la unidad nacional. Como el compañero está hablando del territorio, esto se hace un poco más complejo, porque en realidad cuando hablamos de un gremio o de un empresario, la propia actividad permite facilitar, imaginarse cómo va a ser esa participación en estos ámbitos de discusión de políticas nacionales. Porque ahí Perón en el modelo nos hablaba que en realidad la comunidad organizada era una multiplicación de políticas. O sea, si hoy tenemos una acción política, vamos a poner un número, de 10, en la comunidad organizada vamos a tener 100, o sea, va a haber muchísimas más acciones políticas multiplicadas y organizaciones que las lleven adelante. Por eso Perón hablaba de muchas políticas, política económica, cultural. Por eso Perón hablaba de que, por ejemplo, supongamos que en estos ámbitos los compañeros que están en el sector siderúrgico se ponen de acuerdo para tomar un compromiso de la política siderúrgica de la nación a 20 años. Bueno, eso va a generar un proceso de maduración en este sector. Pero ¿cómo sería a nivel territorial? Entonces ahí estamos en otro, es un poco más difícil de comprender. Yo lo que pienso que también ahí lo que hace falta es hablar un poco del tema de la planificación del Estado, sumado a este tema del pacto social. Porque la dirigencia no solamente tiene que resolver los aspectos de participación política de los gremios específicos, sino también del pueblo y de todos sus organismos sociales. Y eso, la única forma de lograrlo es a través de la planificación del Estado, de sus planes. Cuando Perón desarrolla el plan quinquenal, no era porque era un militar y que le gustaban las cosas ordenadas, sino que en realidad eran herramientas para poder, que permitían al pueblo y a todas sus organizaciones sociales participar de alguna forma. No solamente participar, sino ir viendo el desarrollo de esos compromisos en adelante. Entonces me parece que un poco va a ir por ahí las futuras participaciones en los territorios, aunque es difícil predecirlo, porque eso va a ser libre, digamos. Una vez que se ponga en marcha una nueva forma de democracia, se va a poner en marcha seguramente la organización territorial. Y yo digo que esto es importante aclararlo, porque si bien el desarrollo de nuestro poder es desde la periferia al centro, hasta que no esté desarrollado y puesto en marcha los ámbitos nacionales, nadie va a querer participar, para no ser presa de los electoralismos, que es lo que pasa ahora. Hoy, por ejemplo, los presupuestos participativos no funcionan porque todo el mundo sabe que ese tipo de participación es absorbido por la lucha electoral. Que cuando aparece la lucha electoral, bueno, ahí desaparece cualquier vínculo de poder real de los organismos sociales con el poder. Entonces, hasta que no esté claro de que hay un Estado al servicio de una filosofía de la conducción, las organizaciones territoriales, digamos, no van a tener una participación por lo menos dinámica, ¿no? Esto es lo que yo pienso. Bueno, Martín de San Martín de los Andes de Neuquén me dice, en esta concepción de la soberanía, deberíamos avanzar en modificar la Constitución. Yo creo que sí, obviamente, modificar una Constitución nos habla de un proceso revolucionario, o sea, y eso está bien. Si estamos hablando de una nueva democracia, estamos hablando de nuevas instituciones, lógicamente vamos a tener que ir a una reforma constitucional. Ahora, yo respecto a eso, tengo la prevención, cuando Perón volvió en el 73 y promueve el lanzamiento del modelo, el modelo estaba hecho en función también de una reforma constitucional. Y la actitud de Perón respecto de eso, y lo dijo, él no quería una reforma
sostenida sobre la acción y el pensamiento de los abogados y de los políticos, sino que lo que él necesitaba es que la comunidad en su conjunto empezara a incentivar la participación de la comunidad para que la comunidad le dijera qué era lo que quería. Porque él tenía claro, me parece a mí, con lo que había pasado con la Constitución del 49, lo que realmente es importante de una reforma constitucional es que sea evidente lo que está planteando, que sea evidente a la comunidad, que sea evidente al pueblo, para que luego se sostenga, porque si no va a quedar, digamos, como una expresión de deseos. Por eso Perón manda hacer a los compañeros del modelo, les manda hacer un borrador para la Constitución, y ese borrador de la Constitución, prolijamente Perón lo guarda. ¿Lo guarda para qué? Para que sea una referencia, pero no una imposición, porque es lo que pretendía es que el pueblo debatiera, que explicara qué era lo que quería para después darle una forma acabada, ¿no? Así que yo en este aspecto creo que lo importante, más que nada, es predicar sobre las nuevas formas participativas que nosotros queremos antes de promover una reforma, ¿no? Para no poner los caballos adelante del carro, ¿no? No, el carro adelante de los caballos. Mabel de San Martín de los Andes me pregunta cómo hacemos para despertar esa conciencia o sensibilidad política. Me imagino que se refiere al tema de la nueva democracia también. Bueno, este es todo un tema, porque en realidad nosotros vivimos en una democracia liberal. O sea, que lo que la gente entiende como participación política es la liberal. Nosotros tenemos que ir imponiendo el sentido de la autodeterminación popular, que es un tema nuevo, porque en realidad, para que una persona se sienta con la capacidad para construir su destino, tiene que sentirse capaz de desarrollar su propia identidad política y saber que lo puede hacer. Y eso es como desplazar una fe, porque en realidad el liberalismo se construyó sobre una fe, digamos, en el iluminismo, en la ciencia, en las ideas, ¿no? Lo científico siempre iba a ser la respuesta, siempre iba a haber una respuesta adecuada a los problemas del hombre, y bueno, de ese racionalismo iban a surgir las ideologías capaces de sustentar el desarrollo humano. Y nosotros lo que estamos diciendo es que eso terminó, entonces nosotros tenemos que hacer pasar la fe del hombre en la razón a algo distinto. Y acá viene el tema de la comunidad organizada. Nosotros tenemos que despertar la fe en un nuevo individuo, como decirle, mira, vos en realidad tenés dentro tuyo ya, digamos, la capacidad ética y moral como para construir tu destino y llevarlo adelante, ¿no? Esa es una de las. Por eso la autodeterminación política que plantea el peronismo empieza por una recuperación del hombre, porque nosotros creemos en la comunidad acentuando los valores individuales, ¿no? Entonces me parece que el despertar de la conciencia que empezó Perón, el despertar de la conciencia de los trabajadores, hoy debemos volver a lo mismo, porque después de la muerte de Perón ha habido una involución, y de alguna forma, después de tantos años de meritocracia y sensibilidad social, nosotros tenemos que volver al viejo sentido de Perón en la Secretaría de Trabajo, tratando de despertar a la gente el sentido de lo social, el sentido de lo comunitario, el sentido de lo solidario, presentando las herramientas como para que la gente entienda que eso es posible, para que no caiga en una utopía. Por eso la necesidad de desarrollar la organización espiritual de esa intencionalidad, que es lo doctrinario, como Pedro de Junín de los Andes, de Neuquén, me dice, ¿qué es el pueblo? O, ¿quiénes son el pueblo? En este ambiente de grieta y puja de opiniones, ¿cómo identificar la posición nacional? Me dice Pedro. Bueno, justamente, pueblo es una masa que hay conciencia social, es lo que nos va a permitir a nosotros transformar una masa inorgánica, individualista, insolidaria, en un pueblo, o como dice Francisco, construyendo pueblos, pero hay que construirlo, ¿no? El pueblo no está, el pueblo hay que construirlo, a construirlo en el sentido de nosotros como predicadores debemos elevar la conciencia social e impulsarla, brindándole herramientas para que esa
conciencia social pueda desarrollarse en solidaridades crecientes que vayan generando las nuevas instituciones, ¿no? Respecto a la grieta, bueno, justamente, bueno, el régimen se defiende, la grieta es tratar de impedir el desarrollo de esto. Ahora, respecto a esto yo tengo algo para decir, porque uno de los problemas que tenemos como movimiento nacional, me parece, es que como no tenemos claro todavía lo que Perón quería construir, o por lo menos no lo tenemos sumamente claro, lo que ocurre, por ejemplo, hoy, que nos pasamos la mayor parte del tiempo hablando del desastre que nos dejó el macrismo y todo lo malo que hizo el macrismo, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es hablar de cuál es nuestra propuesta superadora del macrismo, ¿no? Yo creo que cuando Perón vino en el 73, agarró el micrófono y nos hablaba, no paró de hablar, Perón, a pesar de la edad y del tiempo, y hablaba, y hablaba, y hablaba de la nueva, de todo lo que era el modelo del nuevo hombre, de las luchas ecológicas, y bueno, y hablaba, y generaba un nuevo mundo para todos nosotros, una esperanza. Después bajaba eso a los hechos concretos, decía, bueno, para lograr esto, pacto social, iba a la coyuntura y armaba su plan político. ¿Qué pasa? Los enemigos de Perón se enfrentaban a eso, y claro, quedaban como confrontativos, porque en realidad para enfrentar a Perón en el pacto social se enfrentaban con todo ese desarrollo de esperanza que Perón había planteado a su pueblo. Entonces, Perón era el revolucionario que era intentado parar por los confrontativos que querían mantener los privilegios de siempre. Era una pintura clara, ¿no? Hoy creo que eso no está tan claro. Digamos, lo que nos falta a nosotros, me parece, es llevarle a la gente una esperanza hacia lo que el peronismo quiere hacer, para que los confrontativos sean ellos. O sea, nosotros hacemos política no en contra del neoliberalismo, nosotros hacemos política a favor de una comunidad nueva, a favor de un nuevo hombre, ¿no? A favor de toda una revolución. O sea que planteamos la esperanza. Que ellos nos confronten y vamos a la lucha, pero siempre los confrontativos van a ser ellos. Me parece que este tema de la grieta, nosotros tendríamos que tratar de profundizarlo por ese lado, ¿no? Y respecto de cómo identificar hoy la posición nacional, bueno, la posición nacional hoy, yo creo que con respecto al macrismo, hubo como una resistencia masiva que fue generando una enorme marea popular, que nucleó un montón de expresiones políticas, que generaba una resistencia clara. Esa resistencia no tuvo una unidad, está bien, lo sabemos, pero sí es un punto de referencia importante para tener hoy en cuenta de quiénes son los compañeros nuestros en esta lucha, y ahí donde nosotros podemos predicar lo que necesitamos para poner en marcha esta nueva democracia, ¿no? Fabio Rosario me pregunta cuáles eran las nuevas instituciones que el peronismo en su época de esplendor había comenzado por construir en vista a la constitución de una nueva Argentina. El nuevo Estado que gestaba el peronismo es lo que se veía representado en el accionar de la Fundación Eva Perón, pregunta el compañero. Bueno, yo creo que el peronismo hizo un cambio desde el punto de vista institucional extraordinario, de pasar de un Estado oligárquico a un Estado de bienestar. No al Estado justicialista, porque no lo logramos, pero sí lo que se logró es desarrollar un Estado de bienestar, que nos ponía a la par en aquella época de las principales potencias del mundo, allá por los 50, que eran los estados europeos que salían de la Segunda Guerra, ya que Perón de alguna forma puso a Argentina institucionalmente en el primer nivel. Sin embargo, para Perón eso no era suficiente, él quería seguir con otro desarrollo institucional. Y ahí se generó en nuestro movimiento lo que yo hablo de una especie de ilusión orgánica, porque los compañeros, claro, los compañeros que habían acompañado al peronismo desde desarrollo de ese Estado oligárquico que dejaba el fraude atrás, al Estado que dejó el peronismo en el año 55, Perón decía, hay que organizarse, y los compañeros decían, Perón, ya estamos organizados. Nosotros empezamos sin nada, y hoy tenemos el Partido Peronista Femenino, el Partido Peronista Masculino, una CGT con millones de afiliados, empresarios, en fin.
y Perón trataba de explicar de que eso no era así, que eso era en los papeles, pero que en realidad la dinámica de la construcción política todavía no se había logrado, ¿no? Entonces, de alguna forma, dice bien el compañero, esa época de esplendor fue antes de que se burocratizara la institucionalidad peronista, que yo creo que coincidió con la vida de Eva prácticamente, ¿no? Porque en realidad que Eva desarrolla, mientras desarrolla la fundación, Eva también acompaña al desarrollo de ese crecimiento de las organizaciones gremiales, que habíamos hablado en la charla, que de 200.000, 300.000 afiliados pasaron a ser 5 millones de compañeros. Y Eva acompañaba a los trabajadores, digamos, junto con Perón, obviamente, pero también Eva participó, por eso Eva es madrina de muchos gremios, porque Evita era la que le conseguía las casas para que empezaran los gremios, y les acompañó en ese desarrollo. Esa época de esplendor del peronismo era cuando el peronismo construía y veía crecer delante de sí las nuevas instituciones que coincidieron, podríamos decir, hasta el Cabildo Abierto, ¿no? A partir de la muerte coincide con la burocratización del movimiento popular, como hablamos también en la charla, ¿no? Esa falta de ámbito o la comprensión de desarrollar las políticas nacionales impidió, ¿no?, que esa evolución de las solidaridades siguiera avanzando, porque el desarrollo de la conciencia social genera la solidaridad social. Muy bien. Una vez que eso se asienta, el desarrollo de la solidaridad nacional es lo que va a provocar la unidad nacional. Nunca el peronismo logró desarrollar esa solidaridad nacional. Y una vez que se desarrolla la solidaridad nacional, vamos a la otra, que es la solidaridad continental. Pero el primer objetivo de la revolución peronista es la unidad nacional, que es lo que nos va a liberar como nación, ¿no? Y otra cosa, respecto de Eva, yo creo que el tema de la fundación tenía que ver básicamente con un proceso de dignificación, no como una institución permanente, ¿no? Digamos, cuando Perón llega al poder, se da cuenta de que él desde el Estado, desde las mejoras económicas que va a propiciar el Estado peronista, va a resolver los problemas económicos y sociales de la mayoría de su pueblo, pero que iban a quedar bolsones de pobreza al cual el Estado no iba a poder alcanzar. Entonces le da como trabajo a Eva que se encargue de esos bolsones de pobreza, y es lo que hace Evita desde la Fundación Eva Perón, que era una fundación privada, no era del Estado, no era el Estado, era privada, pero estaba al servicio, por supuesto, de la revolución peronista. Por lo tanto, respondiendo a esto, lo que le digo al compañero, que no pertenece a lo que Perón planteaba como institución permanente. Lo que pasa es que, bueno, nosotros lo tenemos tanto cariño porque la forma que Evita resuelve el tema de los compañeros más postergados y esos bolsones de pobreza, que hasta ese momento se resolvían por medio de la caridad, Evita lo resuelve desde el punto de vista de la justicia, de la recuperación de derechos, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo e invito a los compañeros que vayan al Museo Evita, porque es una forma de entender eso que Evita construyó, y es muy importante, porque el Museo Evita era lo que se llama el hogar de tránsito, era el hogar de tránsito número 4. El hogar de tránsito era en estructuras sociales para compañeros en situación de calle, ¿no? Y si quieren hacer la figura completa, pueden ir a lo que son cualquier institución social hoy para compañeros en situación de calle y después ir al Museo Evita para ver lo que Evita había construido para esos compañeros, que llamaba la atención. Iban extranjeras a verla y no podían creer el lujo, ¿no?, que había ahí. Y Evita tenía una frase muy interesante, decía, ¿sabés qué pasa? Que si los pobres no conocen lo bueno, no tienen la ilusión, y en la Argentina de Perón cualquiera puede lograrlo. Era como, ¿no? Es difícil de entenderlo, era una Argentina donde el 55 no existía. Después apareció el odio, pero en esa época era todo esperanza, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento muy especial de nuestra revolución. Un compañero me dice, me salteé una, perdón. Juan Pablo Gambandé de Rosario me dice, le quiero preguntar al compañero
cuál es el método que hoy se debe utilizar para poder inculcar la doctrina en el pueblo. Y también, ¿dónde se desarrolla actualmente la actualización doctrinaria que podría asimilar el hombre argentino de hoy? Bueno, la forma de inculcar la doctrina está muy, digamos, yo creo que Perón nos ha dejado un montón de herramientas, ¿no? Un montón de herramientas para poder llevar adelante nuestra prédica doctrinaria. Lo que sí es cierto que tenemos que generar una actualización, porque habíamos hablado también en la charla que el peronismo se encuentra hoy con una nueva forma de dominación colonial que Perón no había enfrentado, que son las democracias coloniales, ¿no? Y que de alguna forma nos obliga a ajustar la forma de ejecución de nuestra doctrina. Y bueno, yo pienso que esto es un ejercicio, este tema de la actualización doctrinaria es un ejercicio que todos los peronistas que tenemos el compromiso de llevar a esta revolución adelante, tenemos que tratar de desarrollar. Tenemos que hacer el ejercicio entre nosotros de intentar actualizar doctrinariamente nuestro movimiento. Y no hay que tener miedo, porque Perón no está. Por lo tanto, en esta experiencia, por ejemplo, a la cual he sido invitado hoy, que es un ámbito de amigos, cuando estamos en un ámbito de compañeros y de amigos, podemos debatir e intentar ver de qué forma podemos actualizar nuestra doctrina para esta época. Yo creo que hay muchas cosas que han cambiado y que nos pueden obligar a entender. Por ejemplo, a mí me parece que una actualización doctrinaria tendría que rever el sentido de nuestra bandera fundamental, que es la bandera de la justicia social. La bandera de la justicia social en general, en la parte material, a la justicia, digamos, a recuperar lo material económicamente de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? En realidad, y esto tiene que ver, me parece a mí, porque cada vez que el peronismo llegó al poder tuvo que reconstruir al hombre, porque había sido destruido, que en la época del 45 por el fraude. El hombre argentino había sido cosificada por la explotación de la década infame, y cuando Perón volvió en el 73, si bien el hombre mantenía todavía muchas cosas a favor, había sido también agredido, dice Perón, por el individualismo en esos 18 años, o sea que también hubo una etapa de reconstrucción. Entonces la bandera de la justicia social normalmente se asigna a esas etapas de reconstrucción del hombre argentino, que obviamente tiene que ser material porque el tipo está muerto de hambre, ¿no? Bueno, obviamente es material, pero en realidad la bandera de la justicia social me parece que hay que resignificarla, porque nosotros hoy estamos en una lucha de carácter cultural. La bandera de la justicia social habla de tres aspectos fundamentales, que es elevar la cultura social del pueblo, la primera, la segunda, humanizar el capital, y la tercera es dignificar el trabajo. Todos estos tres elementos tienen que ver con la organización política del pueblo. O sea, elevar la cultura social es lo que veníamos hablando. Elevar la cultura social es abrir las instituciones políticas que permitan el desarrollo de las solidaridades crecientes hasta lograr la unidad nacional. Entonces, una de las diferencias de las dos democracias es que la democracia liberal impide elevar la cultura social. Lo impide expresamente. Y ahí hay una diferencia fundamental. Humanizar el capital, bueno, humanizar el capital es poner el capital al servicio de un proyecto político. Es terminar con esta historia de que la economía es una ciencia exacta de laboratorio y ponerla al servicio de un proyecto político, porque en realidad los problemas económicos se resuelven políticamente. O sea, elevar la cultura social del pueblo, elevar la confianza de los trabajadores con el Estado, es la forma de resolver el problema económico. Porque en realidad, para poder resolver el problema económico, tenés que elevar la confianza de los ciudadanos con el Estado y el gobierno y de los ciudadanos entre sí. Porque en realidad la economía se sostiene sobre la confianza. O sea, un banco, por ejemplo. Un banco, si vos vas al mejor banco de Suiza, al más antiguo de todo, y todos los depositantes van a buscar los fondos, lo quiebran, porque la función del banco es justamente multiplicar el valor de la moneda, y por lo tanto la plata no está ahí. Pero como todo el mundo confía en el banco, todo funciona. De lo mismo
con las tarjetas de crédito, uno confía en la tarjeta de crédito, bueno, es todo en base a confianza. Entonces, resolver los problemas económicos es aumentar el nivel de confianza comunitaria, y eso solamente se logra si elevamos la cultura social del pueblo y humanizamos al capital en el sentido de decir, el capital solamente es bueno si está en función política, y solamente va a poder resolver los problemas económicos como cuando aumente esa confianza. Yo siempre pongo el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. De haber sido que la economía tenía que ver con un problema de laboratorio, donde un montón de cosas tenían que estar en un estado ideal, todos los países hubieran sido un caos económico en la Segunda Guerra, donde los hombres salían de la fábrica y se tenían que ir al frente, donde no había insumos, donde, o sea, todo quedaba patas para arriba. Y sin embargo hubo graves problemas de todo tipo, pero no caos económico. Y no hubo caos político, porque la gente tenía un objetivo político concreto, que era pelear por su patria. Por lo tanto, eso generaba un montón de situaciones que permitían el desarrollo de proyectos económicos que de otra forma eran absolutamente inviables. Y la dignificación del trabajo, bueno, la dignificación del trabajo también tiene que ver con un aspecto político y no material. Porque dignificar el trabajo es, nosotros tenemos que lograr con las nuevas instituciones políticas, que un compañero cuando entra a su fábrica y va a su torno a trabajar, no esté como hoy, pensando que se está rompiendo el traste para cambiarle el plasma y para que su familia pueda tener algo para comer o una tranquilidad. Cuando ese compañero llega al torno, tiene que sentirse construyendo la nación. Ese es el objetivo de la dignificación del trabajo. Que ese compañero, a través de su gremio del Consejo Socioeconómico, o a través de que el Estado lo invita a participar de un plan, como el plan quinquenal, qué sé yo, él se siente en su actividad participando de la construcción de la patria. Entonces, de alguna forma, esto es una especie de actualización, una resignificación de los aspectos doctrinarios con los procesos autodeterminantes. Igual que la organización espiritual, que la doctrina. La doctrina, en realidad, más que explicar qué es, porque nosotros eso que es ya lo cumplimos. Todo el mundo conoce las tres banderas, aunque esté a favor o esté en contra, las conoce. Hoy lo que tenemos que tratar de explicar es para qué sirve la doctrina, cuál es la función concreta de la doctrina, como herramienta de construcción de poder político, que es lo que hablábamos el otro día. O sea, la unidad conceptual del pueblo es lo que permite la unión en todo el movimiento, del compañero que está en el barrio, el compañero que está en el gremio, el compañero que está en el Consejo Socioeconómico, el compañero que está en el ministerio. O sea, la única unidad que puede existir es una unidad espiritual, una unidad de principios. Porque estar unidos en los principios, en los conceptos, es lo que nos permite después la unidad en la acción. Porque cada uno en su lugar se siente unido a través de los principios doctrinarios con los compañeros de los otros estamentos. Y yo digo esto porque este tema de la unidad espiritual, a pesar de que somos un movimiento gigantesco, que se mueve tipo como una ameba, ¿no? Porque es ameboide, porque como nuestra dirigencia todavía no ha logrado catalizar una unidad que le permita ponerse en marcha con una dinámica revolucionaria, pero sin embargo, este movimiento ameboidal no se despega, porque está unido ¿cómo? Está unido a través de lo conceptual, y se mantiene unido. Entonces, bueno, ¿qué formas contamos hoy? Me pregunta Juan Pablo de Rosario. ¿Qué formas contamos hoy para enfrentar la batalla cultural? Yo creo que el compañero se refiere un poco a los medios, ¿no? Me imagino. Bueno, para poder enganchar esto con lo que veníamos hablando recién. Yo, por ejemplo, hay muchos compañeros que piensan que hay que dar una batalla a los medios y a tener los medios de comunicación como sea, para poder equilibrar esa lucha. A mí me parece que no. Yo, la verdad, pienso que no. Perón, cuando volvió Perón tuvo todos los medios en sus primeros dos gobiernos, y cuando volvió en el 73, él dijo que no quería ninguno. Porque la experiencia le había demostrado que sin medios, consolidando la verdad, el poder político se sustenta.
Él siempre le decía, él tuvo una frase en la época de la resistencia por una compañera en Chile que estaba muy mal, muy deprimida, porque la castigaban, era una senadora chilena. Entonces Perón le manda una carta y le dice que ella no tenía que preocuparse por los ataques de los medios, porque en realidad todo ese poder mediático era un poder sostenido por el dinero, pero como tenía que mantener una mentira, digamos, en algún momento eso se iba a frenar. Y nosotros no teníamos el dinero, pero teníamos la verdad, que es lo permanente. Por lo tanto, esto es un problema de tiempo. Y lo mismo digo yo ahora. Digamos, pueden seguir inventando lo que quieran. Lo que no les va, lo que no va a ser negocio para ellos es mantenerlo. Porque no van a poder impedir que las verdades, digamos, lleguen a consolidar una nueva Argentina. No lo van a poder impedir, es un problema de tiempo. Pero yo, sin embargo, he visto, yo creo que a lo mejor nos han hecho un favor, porque este tema de la unidad conceptual es interesante, esta unidad espiritual que tiene el movimiento. Yo, por ejemplo, cuando entro a Facebook, tengo, como todos ustedes, que son 5.000 amigos, un montón de sitios, entonces veo los posteos que van a 1.000 por hora, ¿no? Y yo veo en el desarrollo de las noticias diarias, lo que sea, que hay, digamos, una unidad conceptual. A todos los compañeros terminan acentuando las mismas noticias que le parecen buenas y las mismas noticias que le parecen malas. Entonces, es como que, y es más, yo veo que muchas noticias que hoy se sostienen en esas nuevas herramientas se imponen a los medios comunes. Muchos noticieros empiezan a tomar cosas del Facebook que han sido propuestas, implementadas y sostenidas por el Facebook. Por ejemplo, yo creo que el tema de la unidad conceptual, que es la herramienta fundamental del poder peronista, va también a tener algo que ver en estas nuevas formas de comunicación. Yo tengo una esperanza, y yo creo que ahí el peronismo va a poner en marcha una alternativa de poder comunicativo que va a ser indetenible para nuestros enemigos. Pero bueno, no lo sé, pero es una idea. Bueno, y por último, un compañero me pregunta cuál es el papel que deberían, Pablo de La Plata, cuál es el papel que deberían tener los sindicatos y gremios en la nueva Argentina. Bueno, los sindicatos y los gremios, para Perón, es el eje de ese nuevo poder ejecutivo ampliado que planteaba. Pero en realidad todo el desarrollo del modelo argentino es incorporar las organizaciones libres del pueblo a la conducción del Estado. Por eso lo que hace es ampliar el poder ejecutivo y poner en ese nivel de decisión, a través de los consejos, a las organizaciones políticas. O sea que está poniendo en el primer nivel de decisión a las organizaciones populares. Y ese es el lugar que deben tener los gremios, además de participar, por supuesto, del gobierno con sus compañeros, donde sea, como diputados, como ministros, como lo que sea. Pero institucionalmente, me parece que los gremios deben consolidar eso que se abre hoy en estos pactos socioeconómicos, porque según Perón, la conducción del Estado va a ser sostenida sobre eso, más los partidos políticos, ¿no? Que también habían sido invitados por Perón, y eso era el gobierno centralizado que, una vez que tomaba las decisiones de las grandes transformaciones, para que después el Estado ejecutara a través de la administración los deseos de la comunidad. Bueno, esa fue la última. Como todos pueden ver, siempre caemos en lo mismo, ¿no? Volvemos a caer en el sentido revolucionario del peronismo, de la necesidad de poner en marcha una nueva forma de democracia que permita el desarrollo de una nueva conciencia expresada en solidaridades crecientes que vayan consolidando las nuevas instituciones. Tenemos que desarrollarlo sobre una nueva mística. Hay un librito de adoctrinamiento, creo que no, de formación política, bueno,
no me acuerdo el título ahora de este libro, de la Escuela Superior Peronista, que decía que en realidad la mística del peronismo, para llevar adelante estas ideas revolucionarias, era basarse como en 3 puntos, ¿no? Un fanatismo por el pueblo, un fanatismo por Perón, Diego Perón y sus historias, y un fanatismo por la doctrina, ¿no? Y de alguna forma creo que eso se mantiene tal cual. Así que bueno, hasta acá. Simplemente mi agradecimiento a todos por haberme dejado participar. Carlos, Un gusto, Daniel. Siempre muchas oportuno. gracias. Gracias.